Estimados colegas, el presente material fue elaborado por los alumnos de la Escuela Judicial dentro del módulo Derecho Procesal Constitucional a cargo del doctor profesor Rubén Antonio Galeano Duarte. Está integrado por Yelsey Prete, Elba Mencia, Marcos Núñez y quien le habla, Laura Cosur. Por el presente material estaremos analizando el fallo emitido por la Sala Constitucional ampliada en plenaria por la Corte Suprema de Justicia en razón de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales y una acordada de la Corte Suprema. La acción de inconstitucionalidad es producto de una acción de amparo que fue promovida por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha, en razón de que él mismo ha solicitado declaración jurada de funcionarios públicos que ocupaban cargos públicos entre el año 1998 al 2017. Este ciudadano funda su amparo en la Ley 5.282 del 2014 y la acordada 1005 del año 2015 del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental, como así también en el artículo 28 de la Constitución Nacional de la República. Dicho amparo fue dictado favorablemente a favor del ciudadano Juan Carlos Flecha, en primera instancia, según sentencia definitiva del 2018, con una aclaratoria ante la misma Sala Penal de Garantía. Posteriormente, la Contraloría General de la República apela dicha resolución, donde el Tribunal de Apelación Primera Sala vuelve a confirmar la resolución del Juzgado de Primera Instancia. La Contraloría General de la República promueve acción de inconstitucionalidad contra las 4 resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, resultado de la acción de amparo promovida por el ciudadano Juan Carlos Flecha. En su escrito de demanda, la Contraloría General de la República declara y solicita la inconstitucionalidad de la acordada 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia. El accionante manifiesta que dichas resoluciones violan derechos constitucionales consagrados en el artículo 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional de la República. Seguidamente, los colegas que forman este selecto grupo estarán analizando los votos emitidos por las máximas autoridades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Respecto al voto del magistrado Manuel Ramírez Candia, el magistrado Manuel Ramírez Candia sostuvo que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de declaraciones juradas y renta y bienes de los funcionarios públicos no puede considerarse inconstitucionales. Considera más bien que son una herramienta democrática de publicidad, de la transparencia de las gestiones de las cosas públicas, para evaluar su honestidad mediante la presentación de la evolución de su patrimonio. El magistrado menciona a Obenfish 2010, autor que considera al funcionario público como una persona cuya conducta personal, pública, patrimonial, siempre está bajo la mirada escrutinadora de la sociedad. Según el magistrado Ramírez, los fallos impugnados constituyen un elemento que operativiza el derecho a la información consagrada en el artículo 28 de la Constitución y la Ley 5.282 del 2014. Agrega además que los fallos no pueden ser declarados inconstitucionales porque no expresan ninguna postura contraria a la Constitución, que menciona el artículo 556 del Código Procesal Civil, sino por el contrario, evidencia la interpretación correcta de lo que dispone la Constitución Nacional
en su artículo primero, que consagra al Paraguay como Estado republicano y democrático. El magistrado Ramírez también mencionó que en los fallos impugnados existen la concurrencia de los presupuestos del amparo. Argumentó que la parte litigante no reconoce y que no son arbitrarios estos fallos, que concuerdan con lo dispuesto con lo que dice la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo y Sentencia 1306 del 2013, que refiere al amparo como una vía de acceso idónea para acceder a la información pública. El magistrado dio su voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y por lo efectivo que es para un gobierno democrático y republicano la presentación de informaciones mediante declaraciones juradas y bienes y renta de los funcionarios públicos. En mi opinión, este miembro de la sala, en pocas palabras y con gran dominio de la Constitución y de las leyes vigentes en materia de publicación y transparencia en la gestión de los recursos públicos, ha dado un voto que es coherente con los principios de una democracia republicana que impera en el país. Hola colegas, mi nombre es Yeltsi Alexandra Marsal Prete y voy a dar mi opinión acerca del voto de la magistrada María Carolina Yanes respecto a la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Contraloría General de la República en contra de 4 resoluciones judiciales y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. La ministra María Carolina Yanes examinó la viabilidad de la acción planteada por la Contraloría General de la República, cuya pretensión fue la de impugnar las resoluciones judiciales dictadas en primera y segunda instancia, y la acordada número 1005/15 que se invoca. La magistrada mencionó el artículo 581 del Código Procesal Civil, donde establece que toda resolución recaída en segunda instancia tiene carácter ejecutorio. Asimismo, la ministra Yanes invocó la Constitución Nacional en lo que viene a ser su artículo 132, que faculta a la Corte Suprema de Justicia a declarar la inconstitucionalidad a toda norma o resolución judicial conforme, por supuesto, a todos los alcances de la Constitución Nacional y lo que figura en la ley. También la magistrada se refirió a la solicitud de rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía General del Estado y que no encontró violación ni arbitrariedad constitucional en la decisión impugnada. Me pareció muy interesante y razonable que, una vez consideradas las posturas de las partes interesadas en la demanda inconstitucional, la camarista Yanes haya examinado los bienes jurídicos involucrados, específicamente en las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos, asociándolos con los derechos individuales de las personas, tales como la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial, y que por tratarse de bienes protegidos por la Constitución Nacional correspondía una ponderación de los intereses en juego a lo que viene a ser a la luz en el sistema democrático. Y para concluir, la magistrada Yanes, haciendo uso de sus legítimas atribuciones con la acordada número 1005/15 que mencioné anteriormente, reglamentó la operacionalización del derecho a la información pública mediante la aplicación de los mecanismos constitucionales y legales, y no hubo arbitrariedad. Asimismo, para concluir, la magistrada Yanes votó por el rechazo a la inconstitucionalidad planteada por el representante de la Contraloría General de la República y la imposición de costas al orden causado. En lo que viene a ser mi opinión, la Constitución y las leyes invocadas por la magistrada Yanes fueron coherentemente aplicadas en cada uno de los alegatos esgrimidos para concluir con su voto en contra de la inconstitucionalidad. Soy la abogada Elba Mencia y me corresponde hablar del voto emitido por la ministra María Mercedes Palomo. Atendiendo a los ya conocidos criterios de finalidad, razonabilidad y proporcionalidad que son esenciales a la hora de juzgar derechos fundamentales de rango constitucional,
La ministra María Mercedes concluyó que el derecho a la información y a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y privacidad se hallan en un contexto de conflicto y por ello deben ser ponderados casos por casos. En gran parte de sus alegatos, la ministra fundamentó sus argumentos en la sentencia 20 de la Corte Constitucional de Italia, en la que se emiten resoluciones sobre casos similares al planteado en esta causa, vinculados al derecho a la información y al derecho a la privacidad y otras jurisprudencias aplicables. La ministra sostuvo además que la vía del amparo es la correcta para dar inicio al pedido de información pública cuando ésta ha sido denegada por las entidades pertinentes, por lo que la inconstitucionalidad carece de trascendencia. En mi opinión, la magistrada ha recorrido las jurisprudencias que le permiten tener una visión más amplia de lo que se trata en este juicio y le condujo al voto emitido. Siguiendo el análisis voto a voto de los ministros y magistrados que integran esta causa y respetando el orden de preopinión de los mismos, a mí me corresponde desdoblar la postura, el voto del excelentísimo magistrado Marcos Riera Hunter. La cuestión suscitada, ¿cuál es la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra 4 resoluciones y una acordada? Cabe señalar y aclarar que esta acción fue promovida contra las resoluciones dictadas en el marco de un juicio caratulado Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. Primeramente las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal de Garantía, las cuales fueron 2. Una que era la sentencia definitiva 24 de fecha 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria el auto interlocutorio 366 de fecha 11 de mayo del 2018, en el que el Juzgado Penal de Garantía resolvió hacer lugar al amparo promovido por este particular. Posteriormente, estas 2 resoluciones fueron objetos de recurso de apelación por parte de la Contraloría General de la República. Se imprimió los trámites de rigor que son propios de un recurso y se remitió al tribunal, sustanciándose los mismos y posteriormente el Tribunal de Apelación Penal dictó la sentencia definitiva número 30 de fecha 7 de junio del 2018 y su aclaratoria la sentencia definitiva 32 de fecha 15 de junio del 2018. De esta forma y a través de estas resoluciones, el Tribunal de Apelación Primera Sala resolvió rechazar los recursos de apelación y confirmar las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal de Garantías. Asimismo, la acción también fue promovida contra la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015. Dicha acordada establece el procedimiento para las acciones judiciales derivadas de la Ley 5282/14, que justamente es la de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Entonces, a modo de sintetizar, tenemos de que la acción fue promovida contra 4 resoluciones y una acordada. El excelentísimo magistrado realizó primeramente una presentación de los antecedentes del caso de inconstitucionalidad y prosiguió con el análisis de la acordada 1005/15 para examinar si es o no inconstitucional y luego revisar si existe incoherencia o no entre las resoluciones dictadas. En primer término, esta magistratura rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra la acordada 1005/15, refiriendo así
que dicha acordada no es compatible con el principio de legalidad constitucional y considera que no corresponde declarar su inconstitucionalidad tal como lo pretende la parte accionante. Asimismo, esta magistratura sostiene que debe rechazarse dicha acción por hallarse ausente de un elemento de fundamental importancia, la cual es la legitimación activa. Continuando con el análisis, cabe mencionar que la parte accionante no ha sufrido daño alguno, ni fueron lesionados ni vulnerados en sus derechos y garantías. El accionante no ha sufrido lesión alguna directa ni indirectamente. En consecuencia, la ausencia de lesión concreta en este caso torna totalmente improcedente la acción planteada contra esta acordada. Se funda el criterio del magistrado en los artículos 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282/14, y además por no reunir los presupuestos básicos establecidos en el artículo 555 del Código Procesal, que justamente se refiere a la legitimación. En lo personal considero, concuerdo y comparto plenamente los argumentos y el voto del excelentísimo magistrado en el sentido que corresponde rechazar la acción promovida por la Contraloría General de la República contra esta acordada. Al otro punto, el magistrado rechazó parcialmente la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal de Garantías, manifestando que en la fundamentación como en la parte dispositiva ha quebrantado parcialmente el principio de congruencia, en virtud de la cual los órganos judiciales, en virtud de este artículo, puede analizar y conocer o desestimar en su caso lo que ha sido objeto de petición. En síntesis, el magistrado sostiene que ha incurrido específicamente en una congruencia que es de tipo ultra petita, por cuanto que los órganos inferiores, juzgados de primera instancia, como el Tribunal de Apelación, ha otorgado más de lo que ha sido objeto de petición por parte de la accionante del amparo constitucional, por lo que él considera que debe rechazarse parcialmente. Pero, de esta manera, este magistrado rechaza en su totalidad la acción de inconstitucionalidad porque la Contraloría, porque dice y sostiene que la Contraloría está obligado a proveer la información necesaria. Por lo que, en síntesis, fue rechazada la acción de inconstitucionalidad planteada contra estas resoluciones por parte de la Contraloría General de la República. En este punto concuerdo con el criterio del magistrado, ya que según el principio de congruencia, y en este caso particular el juez del órgano inferior no debió expedirse sobre lo que no le fue solicitado, no le fue pedido. Y por lo tanto comparto el voto del excelentísimo y considero que la acción promovida contra esta resolución deben ser rechazadas. Al último punto, en cuanto a refiriéndose a las costas, el excelentísimo magistrado Marcos Riera Under considera que las costas deben ser impuestas en el orden causado. Y en ese sentido, respetuosamente difiero con el excelentísimo magistrado, ya que considero que las costas debe ser impuesta a la perdidosa, en este caso a la Contraloría General de la República, ya que las
ya que lo peticionado por esa parte fue rechazada en su totalidad. Y fundo esta apreciación en los artículos 192 del Código Procesal Civil y el artículo 203 del mismo cuerpo legal. Muchas gracias por su atención. Análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, se han revisado las posturas de cada uno de los camaristas que integran la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia, donde cada uno de los ministros han expuesto con detalles los antecedentes y argumentaciones que sustancian el caso, basándose en las disposiciones legales emanadas de la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil, la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, así como leyes y acuerdos internacionales en el marco de un contexto sociopolítico democrático. Estos magistrados han analizado la viabilidad de la inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República, que pretendía impugnar resoluciones y fallos tomados por la Corte Suprema de Justicia ante un pedido de información pública realizado por un ciudadano en total uso de sus derechos. Una parte muy interesante del análisis fue encontrarnos con el conflicto entre derechos humanos, el derecho a la información y el derecho a la privacidad, donde se analizó también el interés general sobre el interés particular. Y finalmente, tras una extensa exposición de motivos y fundamentos con algunas excepciones, los magistrados resolvieron no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Muchas gracias.